Y vamos a dar lectura al capítulo entero de Hechos 14 y luego vamos a predicar acerca de él. ¿Lo tienen, amados? Ok. Gracias. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta a los gentiles, la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a predicar tu palabra de una manera clara, precisa, concisa, pero llena del poder de Dios, Señor Padre. Que sea tu palabra quien traiga a nuestros corazones el ánimo, la fortaleza que necesitamos para continuar perseverando en la misión a la que tú nos has llamado, Señor. Te pido, Padre, que si en medio vuestro se encuentra alguna persona que todavía no confía en Cristo como su Salvador, que sea tu palabra quien traiga convicción de pecado, arrepentimiento y fe, para que pueda depositar su vida en aquel
quien único puede darle vida y propósito a todos nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. ¿Se pueden sentar? En la última ocasión, nuestro último capítulo Hechos de Hechos 13 a 52, donde predicamos bajo el título Resultados Garantizados. Ese sermón nos recordó una verdad que nos da confianza, y es que donde quiera que nosotros prediquemos el Evangelio, Dios ha ordenado gente para vida eterna. Así que a pesar de que va a haber gente que va a rechazar el Evangelio, siempre Dios tiene gente que ha de salvar por medio de su palabra. Eso fue lo que vimos en Hechos 13 a 52, donde Pablo y Bernabé habían salido a predicar el Evangelio. Llegaron a una ciudad donde allí predicaron el Evangelio. Los judíos rechazaron el mensaje, sin embargo muchos gentiles lo recibieron con gozo. Finalmente los judíos que rechazaban, ¿verdad?, comenzaron a perseguir a Pablo y Bernabé, hasta que Pablo y Bernabé decidieron que sacudirse el polvo de sus pies y decir: nosotros nos vamos de este lugar, pero ya se predicó el Evangelio, y siguieron su viaje misionero hacia otros lugares. Así que estamos viendo este primer viaje misionero que continúa. Salieron de Antioquía, de Pisidia, y ahora se mueven hacia otras ciudades, ¿verdad? Entre ellas se encuentra Iconio, que es la primera ciudad donde hacen su parada. Luego visitan Listra, Derbe, y cuando vienen de regreso hacia Antioquía de Siria, que es la ciudad de donde ellos salieron, donde la iglesia los envió, se detienen en Listra, en Iconio, en Perge y Atalía, no solamente predicando, sino también fortaleciendo los hermanos y los discípulos que ya habían creído en el Señor en ese lugar. Ahora bien, les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han utilizado un microscopio o un binocular? ¿Alguno de los dos? Ni uno. Si usted nunca ha usado ni uno ni otro, pues a lo mejor ha usado espejuelos. ¿Quién usa espejuelos? Muchos usan espejuelos. Pues los que tienen espejuelos quizás se les hace más fácil entender, sobre todo cuando usted está en un área como aquí que estamos fritos y de momento sale afuera. ¿Qué es lo que tiende a pasarnos a los espejuelos? Se empañan. No vemos nada, se nos pone la vista borrosa, o sea, no podemos enfocar bien. Igual sucede cuando usted usa un binocular o un microscopio. Si usted no enfoca bien los lentes, no puede ver aquello que usted está tratando de mirar, ya sea con un binocular, lo que está lejos, o con un microscopio, lo que está bien cerquita, pero es tan pequeño que a simple vista no podemos ver. Y esta narrativa de hoy, en cierta medida, nos ayuda a entender que todos nosotros tenemos unos lentes puestos con los cuales nosotros vemos nuestra vida. Pero si nuestros lentes están desenfocados, empañados, pues vamos a ver las cosas de una manera distorsionada. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, constantemente puede que sea el momento que nosotros, en vez de enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros, comencemos a enfocarnos en todas las cosas que nos están sucediendo. Y es por eso que se hace necesario que cada creyente pueda tener el enfoque correcto. El enfoque correcto para poder vivir de una manera que glorifique a Dios y que la misión continúe. Y es precisamente lo que Lucas nos presenta a través de la narrativa de hoy. Pablo y Bernabé salen a llevar el evangelio a diferentes ciudades y enfrentan una oposición en cada una de las ciudades que van. Dificultades que humanamente podían haber detenido la misión. Sin embargo, ellos continúan avanzando en la misión. Y cuando ellos regresan de la misión y van a la iglesia que los había encomendado, ellos no comienzan a quejarse: ay, Dios mío, tú no sabes todo lo que me pasó. No, ellos simplemente dicen: wow, si ustedes vieran, las puertas del evangelio fueron abiertas para los gentiles. Si ustedes hubieran visto todo lo que Dios estaba haciendo. O sea, el enfoque de ellos, en vez de ser en todas las pruebas que vivieron, en todas las cosas que le pasaron, el enfoque de ellos estaba en lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Y es por eso que nosotros hemos titulado este sermón Enfocados en la misión. Enfocados en la misión.
Para poder estar enfocados en la misión, primero tenemos que enfocarnos en proclamar el Evangelio. Sin Evangelio no hay misión. Es lo que nos encontramos en los versículos 1 al 7, en esa primera parte. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, esta ciudad que se encuentra bastante distante de la ciudad que ellos salieron, y nosotros no tenemos un mapa aquí, pero déjeme recordarle que esto no era como decir ir a Plaza del Sol en Uber, no era como ir a Plaza Las Américas en un taxi, no, había que caminar largas distancias a pie. Y ellos llegar a esa otra ciudad, lo primero que hacían en todas las ciudades que hacían, llegar a la sinagoga, donde estaban los judíos, y dice la palabra que al llegar allí comenzaron a anunciar el Evangelio. Y me encanta que la palabra dice que ellos hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyó. Y de tal manera, uno se pregunta que ¿de qué manera? Bueno, de tal manera, así como Jesús entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, de tal manera, con poder, con fe, con amor. Y sucedió, igual que pasó en Antioquía de Pisidia, que algunos creyeron, otros no. Sin embargo, los judíos que no creyeron, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a excitar a la multitud y a llenarlos de odio contra los hermanos. Pero el versículo 3 me encanta. Mira lo que dice el versículo 3. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. A pesar de la oposición, ellos estaban confiados en que el Señor los había enviado a proclamar la palabra del Señor y que Dios estaba confirmando, los estaba respaldando a través de señales y prodigios. Ellos entendían que la misión no dependía de las circunstancias favorables, sino de la fidelidad de Dios, de estar con Dios con ellos en medio de la misión. Por eso Lucas dice que la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y déjame aclarar algo aquí rapidito. La palabra dice apóstoles y decimos, ¿y por qué apóstoles si Bernabé no era parte del grupo de los 12? La palabra apóstoles en su significado significa mensajero o enviado. Así que en el sentido que Lucas está utilizando apóstoles, es diciendo que tanto Bernabé como Pablo eran misioneros, enviados con el mensaje. ¿Ok? Así que cuando estaban allí, algunos estaban de acuerdo con lo que Pablo y Bernabé predicaban y otros no estaban de acuerdo. Y nos hace eco de las palabras de Jesús que dijo, yo no he venido aquí para traer paz y no es espada, para poner unos en contra de otros. Porque la fe acerca a unos hacia Cristo y la misma palabra de fe se alejan. Y eso fue lo que sucedió. Pero sin embargo ellos estaban concentrados en proclamar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, los judíos no se detuvieron en su persecución. ¿Qué hicieron? Se continuaron organizándose, involucraron a los judíos, a los gentiles de la ciudad que no creyeron, a los gobernantes, ¿con qué? Con el propósito de apedrearlos. Dice, querían maltratarlos y apedrearlos. Versículo 6, cuando los apóstoles se dieron cuenta de ello, huyeron a ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y a sus alrededores, y cuando llegaron allá, pues se escondieron. No, continuaron predicando la palabra del Señor. Y aquí hay un principio muy importante, amados hermanos. Pablo y Bernabé se fueron de aquel lugar, pero ellos no estaban simplemente huyendo. Ellos entendían que ellos iban a sufrir, pero que el evangelio tenía que ser predicado. Así que tonto, pero no tanto. Ellos se van del lugar, pero cuando se van a otro lugar no se esconden. Ellos continúan haciendo la misión. Ellos no estaban simplemente buscando preservar sus vidas, estaban buscando continuar anunciando el evangelio al cual habían sido enviados. Ellos estaban enfocados en proclamar a Cristo. Amada iglesia, mire, va a haber momentos en nuestra vida como iglesia que se va a levantar oposición, dificultades, y eso puede quizás tratar de desviarnos de nuestro propósito.
Como individuos también pueden llegar situaciones a nuestra vida que pueden tratar de distraernos de lo importante. Porque podemos comenzar a medir nuestra fidelidad por la aceptación de las personas, por la ausencia de problemas, por los resultados visibles. Sin embargo, debemos recordar que nuestra misión es proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y aunque nuestro deseo es que todos los que escuchan el Evangelio vengan a los pies de Cristo, finalmente nuestra fidelidad no va a ser considerada por los resultados, va a ser considerada porque nosotros predicamos fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y esto, mire, para mí como pastor yo tengo que recordármelo también. Porque predicar fielmente el Evangelio, ay, Dios mío, yo no estoy viendo resultados en la iglesia. Pudiese ser que uno como pastor le pueda pasar. Por eso es importante que yo como pastor me mantenga firme en mi convicción de que yo debo permanecer fielmente predicando el Evangelio de Jesucristo. Y ustedes como iglesia también tienen que mantenerse fieles predicando el Evangelio de Jesucristo, velando los unos por los otros, de que permanezcamos enfocados en ¿qué? En proclamar el Evangelio. La iglesia no es un club social. La iglesia está para predicar a Cristo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Exaltar a Cristo es nuestro segundo enfoque. Debemos permanecer enfocados en exaltar a Cristo. Dice la palabra que cuando ellos llegaron a Listra, Pablo y Bernabé, que se mudaron de Iconio, llegaron a Listra, había un hombre que estaba imposibilitado de los pies de nacimiento, o sea, otro cojo. ¿Se acuerdan el cojo de la Hermosa que hemos visto anteriormente? Aquí nos encontramos con otro hombre cojo que está escuchando hablar a Pablo. Escuchando hablar a Pablo, supongo que lo que estaba escuchando no era cualquier conversación, era la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y cuando Pablo está predicando el Evangelio, dice que fijando la mirada en él, vio que tenía fe para ser sanado. Y con voz fuerte le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y uno se pregunta cómo Pablo supo que tenía fe para ser salvado. Pues no lo sabemos. Lucas no nos explica, pero de alguna manera Dios le hizo saber a Pablo que aquel hombre tenía fe, no solamente para ser sano, sino para creer el Evangelio. Recuerde lo que leímos anteriormente, versículo 3, que Dios confirmaba la palabra de su gracia concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Así que el milagro aquí no es lo importante, el milagro simplemente confirma aquel quien está enviando a estos dos a predicar. ¿Va entendiendo? El milagro solamente está para confirmar que Dios es poderoso, nada más, para sanar, para salvar, para libertar. Sin embargo, cuando aquella gente vio aquel milagro, recuerde que estamos en una ciudad pagana, vieron aquel milagro, lo primero que se le ocurrió es que dos dioses paganos habían descendido en la forma de hombre y dijeron, mira, aquí está Júpiter y Mercurio. Y rápido el sacerdote de aquella ciudad comenzó a preparar los toros, las guirnaldas y comenzó a preparar un sacrificio para adorar a Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé no sabían lo que estaba pasando porque dice aquí que estaban hablando en su propio idioma, en el idioma de Licaonia. Pero en cuanto y tanto Pablo y Bernabé se dieron cuenta que era lo que estaba pasando, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dijeron, gracias, ¿verdad que no? ¿Qué hicieron ellos? Rasgaron sus vestiduras y dijeron, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas cosas si nosotros somos igual que ustedes? E inmediatamente dijeron, nosotros estamos aquí para anunciar el Evangelio. Pero es interesante porque cuando ellos comienzan a anunciar el Evangelio, no comienzan a hablarle del pueblo de Israel, de Levítico, de Deuteronomio, de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque ellos no conocen. Ellos no tienen ningún sentido de lo que es Israel, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no conocen nada de eso. Así que Pablo y Bernabé se tienen que valer de aquellos que ellos entienden y conocen. ¿Qué ellos entienden y conocen? La creación, la naturaleza, la lluvia, el agua. Por eso le dicen, hemos venido a anunciar el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. El Dios vivo que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y a partir de eso, en versículo 16 le dice,
En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándole lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Pablo lo que está diciéndole, todo lo que ustedes tienen, la lluvia, el alimento, los animales que tienen, todo eso es porque Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, lo ha permitido. Ese es el Dios vivo que yo estoy predicando. Yo no soy un Dios, Él es Dios. Mano, y esto es muy importante, porque cualquiera hubiera dicho, gracias, qué chévere, bien bonito, y reparte animales. De hecho, hoy día, tristemente, vemos gente que se creen dioses, que comienzan predicando el evangelio y en tanto se ven que tienen una posición de estima, se comienzan a tratar a ellos mismos como si fuesen el Dios mismo. Y eso es algo que hemos visto hoy día. Sin embargo, Pablo y Bernabé, ellos permanecieron enfocados ¿en qué? En exaltar a aquel que los había enviado. Ellos tenían claro que ellos no eran nada, sino simplemente enviados, mensajeros del verdadero Dios. Sin embargo, dice la palabra que aún ellos diciendo estas palabras, todavía inclusive no podían impedir las multitudes que ofrecieran sacrificio. Y aquí encontramos una gran lección para nosotros, amados. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de que no tomemos la gracia que Dios nos ha otorgado con dones y talentos para tratar de llamar la atención hacia nosotros. Porque esto no solamente le pasa a los pastores, esto le pasa a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera, que Dios le ha dado un poquito de talento y don y ya se cree la última Coca-Cola en el desierto. No, mi hermano. Nosotros somos meros instrumentos de su gracia. Al final diremos, siervo inútil soy. Para que el Señor nos diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Si el Señor nos concede usarnos, que permanezcamos humildes reconociendo que todo es por gracia y conforme a su voluntad. Como dice el mismo apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Iglesia, enfoquémonos en exaltar a Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La iglesia debe permanecer enfocada en fortalecer a la iglesia, o sea, los unos a los otros. No había pasado mucho tiempo de que en aquel lugar los querían adorar porque pensaban que eran dioses, pero inmediatamente ¿quiénes llegaron? Otra vez los de Antioquía, Pisidia e Iconio. Tenían una campaña en contra de Pablo y Bernabé, estaban detrás de ellos, donde quiera que ellos iban, ellos llegaban también. Y llegaron hasta Listra con el propósito de persuadir a la multitud para que se volviera contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dejaron allí como si hubiera muerto. Increíble cómo la gente pueda pasar del amor al odio en unos días. Ahora imagine por un momento el estado en que Pablo tiene que haber quedado para que aquella gente pensara que realmente estaba muerto. Sin embargo, dice la Escritura que cuando los discípulos los rodearon, Pablo se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Permítame, hermano, yo no hago mucho esto, pero yo tengo que hacer esto. Pablo está tirado. Y de repente llegan los discípulos y él. ¿Qué pasó aquí? Vamos a predicar que hay que seguir trabajando. Se levantó y entró para la ciudad. Si hubiera sido yo hubiera entrado a la ciudad simplemente a buscar mi motete y irme para casa. Pero no, Pablo y Bernabé estaban muy seguros de lo que Dios los había enviado a hacer. Los había enviado a fortalecer la iglesia, no solamente a exaltar a Jesucristo, a predicar el evangelio, sino también a fortalecer a la iglesia. Ellos se fueron de aquel lugar, se movieron a otro lugar. Dice que el versículo 21, que se fueron versículo 20, dice que se fueron hacia Derbe. Y después de haber estado en Derbe, y después de haber hecho muchos discípulos, mire lo que hicieron. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cuáles fueron esas tres ciudades?
las mismas 3 ciudades que los apedrearon. Yo me quedo como que tú sabes, porque yo no soy así, yo no soy tan santo. Yo no llego allá. El Señor sabe, ojalá y Dios me dé esa gracia cuando llegue el momento de que me apedreen y yo me pueda levantar y pueda seguir de pie. Porque eso es la gracia de Dios obrando en la vida de Pablo y Bernabé. ¿Sabes lo que es? Que te apedrean en un sitio, tú te vas, en lo que pasan las cosas, se calman las cosas y cuando se arreglan las cosas vas, predicas en otro lugar y dices, hey, tenemos que regresar ahora donde aquellos hermanos que creyeron en Jesucristo, porque esa gente todavía está sufriendo persecución y no podemos dejarlo así. Vamos para allá, vamos a darle ánimo para que ellos puedan seguir caminando en fe. Versículo 22 dice que cuando llegaron allá, fortalecieron los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amada iglesia, déjeme decirle esto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por si acaso usted se pensaba que el camino del creyente es peaches and cream, un camino liviano de rosa donde no hay situaciones. No, déjeme recordarme a mí mismo que estamos en un camino que nos dice el Señor que pasaremos tribulaciones, pero también hay una promesa que Cristo nos dejó, que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Y esa es nuestra esperanza. Dice que ellos estuvieron allí fortaleciendo a los hermanos y luego que fortalecieron a los hermanos con palabras, dice la palabra, versículo 23, que designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y es importante, amada iglesia, este punto, porque Pablo y Bernabé, además de exhortarlos a continuar en el camino del Señor, ellos dijeron, hace falta líderes que puedan ayudar a esta gente. Entonces designaron ancianos. Cuando habla aquí de ancianos, está hablando de varones piadosos que cumplen con los requisitos que están estipulados para nosotros, obviamente, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 5, 1 al 9. ¿Para qué? Para ocupar el oficio pastoral. Y fueron ancianos, lo que sabemos nos habla de lo que es la pluralidad, o sea, varios pastores. Nosotros, ¿verdad? Con mi iglesia, por el momento yo soy el único, pero Dios sabe que en mi corazón y mi anhelo es que en algún momento Él nos procure tener varios ancianos, varios pastores que nos ayuden a llevar a cabo el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario que en medio de tribulaciones permanezcamos. Y sería bueno que alguien me ayude a cargar mis tribulaciones. Y dice que después de orar y de ayunar, encomendaron a aquellos hermanos al Señor Jesucristo. Bernabé y Pablo, aún en medio de dificultades, permanecieron enfocados en la misión y eso incluye a fortalecer a la iglesia. Ellos pusieron por encima su propia comodidad y seguridad para que los hermanos de aquellas comunidades pudieran estar fortalecidos, organizados y seguir adelante. Porque de nada hubiera valido que ellos hubieran predicado el evangelio, hubieran habido 2 o 3 creyentes en aquel lugar y que finalmente después no pasara nada. ¿Y qué pasó? No hay nadie que los dirija, no hay nadie que les dé seguimiento, no hay nadie que los fortalezca. La misión no es solamente ir y predicar el evangelio, también es ir a establecer iglesias saludables que puedan continuar haciendo la obra del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Así que, amada iglesia, este pasaje nos recuerda que no solamente perseverar personalmente, sino que nosotros también tenemos que encargarnos de fortalecer la fe de quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor. Para eso nos tenemos los unos a los otros, para cuidarnos mutuamente. Pablo pudo haber buscado descansar después de ser apedreado, pero ¿qué hizo? No, se levantó, regresó, se fue a predicar a otro sitio y luego regresó a confirmar y a afirmar los hermanos en la fe. Nosotros también como iglesia somos llamados a cuidarnos, a animarnos y a fortalecer a otros creyentes. ¿Comenzando con quiénes? Con nosotros mismos. Con los que estamos aquí, con los que Dios trae y con los que están a nuestro alrededor y aquellos que el Señor nos permita poder también fortalecer y ayudar. Así que ellos continúan hasta que finalmente deciden entonces ¿qué? Regresar al lugar donde los habían enviado. Y este es nuestro cuarto y último punto, enfocados en la obra de Dios. Dice que después de completar la misión que el Señor les había encomendado, Pablo y Bernabé emprendieron el camino de regreso hacia Antioquía de Siria, que es
Recuerden que hay dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Ellos van de regreso a Antioquía de Siria. Cuando van de regreso, su viaje, al final de su viaje, que no podemos decir que fue unos días, quizás pudo haber sido varios años que ellos estuvieron en ese primer viaje. Ellos no desperdiciaron su tiempo. Mientras ellos iban de regreso, también iban, ¿qué? Predicando el Evangelio. Mire conmigo. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos realmente habían terminado su obra y ahora el tiempo de regresar a la iglesia. ¿Para qué? Para informar todo lo que ha sucedido. Cuando finalmente llegan allá, ellos reúnen a toda la iglesia. Hacen una reunión de miembros, asamblea, están todos los hermanos reunidos. Y esto es importante, amados hermanos. Estaban todos reunidos para escuchar el informe de la iglesia. Y cuando llegaron allí, el versículo 26 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, le informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Importante, la próxima parte, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. De cómo Dios había abierto la puerta de la fe. Y este es el clímax de toda la narrativa. Pablo y Bernabé habían enfrentado oposición, persecución, rechazo. Había sido apedreado Pablo casi hasta la muerte. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de traer el informe, ellos no se centraron en las dificultades que habían enfrentado. Y no quiero decir con esto que ellos no comunicaron claro que lo comunicaron, porque si no, no supiéramos que está aquí. Ellos comunicaron, pero el enfoque de ellos no fue la oposición, la persecución. El enfoque de ellos finalmente fue todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ese fue el enfoque del informe. Su enfoque estaba en la obra de Dios en medio de las dificultades y de los problemas que ellos vivieron. ¿Qué manera tan diferente de mirar la vida? Mirando hacia atrás, ellos pudieron haber contado una historia de persecución, de sufrimiento, de idolatría, de cansancio, de oposición, pero ellos decidieron contar la historia desde la perspectiva de Dios. En Antioquía de Pisidia, ellos no se enfocaron en los judíos que rechazaron el mensaje. No. Ellos se enfocaron en los gentiles que Dios había llamado para salvación. Cuando fueron a Iconio, no se enfocaron en el intento de apedrearlos. No. Ellos se enfocaron en que el Señor confirmó la palabra de su gracia y muchos creyeron. Cuando fueron a Listra, ellos no se enfocaron en que Pablo estuvo al punto de la muerte cuando fue apedreado y que la gente quiso adorarlos como si ellos fuesen mini dioses, sino que ellos se enfocaron en que Dios había sido glorificado, que la iglesia había sido fortalecida y que ellos habían dejado ancianos en cada iglesia establecido. Cuando regresaron, no se enfocaron en descansar porque ya van de camino a la casa. No, ellos aprovecharon cada ciudad que les quedaba de camino y continuaron predicando hasta que llegaron a la iglesia. Eso se llama estar enfocado en la misión. Ellos comprendían que toda la obra había sido posible porque Dios mismo la había llevado a cabo. Amada iglesia, esta misma verdad debe transformar nuestra manera de vivir. Es muy fácil que nuestro corazón se quede atrapado en las dificultades, en las decepciones o en las circunstancias que no entendemos. Pero cuando nuestro enfoque está en la obra de Dios, aprendemos a mirar nuestra vida desde una perspectiva diferente. ¿Que sí habrán pruebas? Sí habrán pruebas. ¿Que habrá dificultad y oposición? Sí, habrá dificultad y oposición. ¿Que habrá momentos de cansancio y desánimo? Sí, llegará el tiempo de cansancio y desánimo, pero el mismo Señor que envió a Pablo y Bernabé todavía continúa obrando hoy. Él sigue abriendo la puerta de la fe, Él sigue salvando pecadores, Él sigue edificando la iglesia. Por eso no podemos permitir que las dificultades nos desenfoquen de la misión. Nuestros ojos tienen que permanecer fijos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros mantenemos nuestro enfoque en Él, podemos entonces mantenernos enfocados en la misión. Sin embargo, hermanos, si somos sinceros, ninguno de nosotros tiene la capacidad de permanecer siempre enfocado.
Con facilidad permitimos que las dificultades nos desanimen, que el temor nos paralice o que el éxito desvíe nuestro corazón. Por eso necesitamos volver una y otra vez al Evangelio. Porque nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de permanecer enfocados, sino en la perfecta fidelidad de Jesucristo. Él nunca perdió de vista la misión que el Padre le encomendó. Ni la oposición de los hombres, ni el rechazo del pueblo, ni el sufrimiento de la cruz lograron desviar el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. En la cruz Él llevó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y finalmente dijo, consumado es. Esa palabra proclamó que la obra de nuestra redención había sido completamente perfecta. Él completó su misión y esa es nuestra esperanza. Que el único que siempre se mantuvo enfocado en su misión para salvarnos por su Espíritu, hoy nos capacita para mantenernos enfocados en la misión. Por eso, si tú que estás aquí todavía no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, permíteme decirte algo. Quizás hoy tu vida está enfocada en las cosas de este mundo. Quizás en el éxito, el dinero, los placeres o cualquier otra cosa que puedan ocupar el lugar de tu corazón. Pero todo aquello que el mundo promete nunca podrá darte la satisfacción, la paz y la vida eterna que solamente Cristo puede ofrecerte. Mientras tú has estado siguiendo tus propios caminos, Dios en su misericordia te ha traído hoy para escuchar el Evangelio de Jesucristo. La misma puerta de la fe que Dios abrió para los tantos gentiles en el libro de Hechos todavía continúa abierta hoy por medio de Cristo. Por eso el llamado es: no endurezcas tu corazón. Arrepiente de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo, aquel que murió en la cruz para cargar tu culpa y tus pecados y resucitó victorioso para ofrecerte salvación y vida eterna. Mi oración esta mañana es que aquel mismo que abrió la puerta de la fe a los gentiles para que creyeran, abra la puerta de la fe a tu corazón para que puedas venir a Cristo y experimentar la salvación que solamente Él puede dar. Oremos. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias por Jesucristo, quien nunca se desenfocó de la misión que tenía de venir a este mundo, vivir la vida perfecta y morir en nuestro lugar para traernos la salvación, Señor. Yo te ruego que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes y nos capacites a mantenernos enfocados en la misión que tú nos has dado, Señor. De proclamar a Cristo, de exaltar a Cristo, de fortalecernos los unos a los otros y que todo sea para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús yo te lo ruego, Señor nuestro. Amén y amén.